Evaluación de riesgos originados por debilidades en la instalación. Evaluar la integridad de la información, los riesgos y amenazas en la operación del equipo de cómputo, emitiendo un diagnóstico sobre la seguridad en el mismo. Dentro de la evaluación de riesgos originados por debilidades en la instalación, vamos a identificar diversos factores. Protocolos de red no necesarios. Los protocolos principales son aquellos que intervienen en el modelo TCP/IP. Comenzamos por la capa de aplicación, donde se encuentran los protocolos más comunes, que son HTTP, FTP, DNS, SMTP, entre otros. Estos protocolos tienen directa interacción con el usuario. Luego, en la capa de transporte tenemos principalmente el TCP y UDP. En la capa de Internet, el protocolo más común es IP. También podemos encontrar el protocolo ICMP, mediante el cual se utilizan tareas de administración de red típicas, y en la capa de acceso a la red, el protocolo ARP. A través de este protocolo se puede realizar el envenenamiento de ARP, la cual es una de las técnicas más empleadas en la monitorización, modificación y bloqueo de información dentro de una red. Las normas Ethernet y Wi-Fi 802.1x son las más encontradas para las comunicaciones en el plano físico. Estas normas también se encuentran en la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. La mala configuración o implementación nula de seguridad puede ocasionar tanto fuga como pérdida de información. Actualización de versiones del sistema operativo. Un sistema operativo, OS por Operative System, es un conjunto de programas destinados a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera eficiente. Comienza a trabajar cuando se enciende el dispositivo y gestiona el hardware del mismo desde los niveles más básicos. Los sistemas operativos requieren actualizaciones periódicas principalmente por tres motivos. 1. Actualizaciones de hardware. Debido a que el hardware de las máquinas evoluciona, es necesario crear programas capaces de gestionar este nuevo hardware. 2. Actualizaciones de los programas. En ocasiones se detectan vulnerabilidades o fallos en los programas que son subsanados en posteriores actualizaciones. 3. Nuevas funcionalidades. Con frecuencia, los sistemas operativos incorporan nuevas funcionalidades que los usuarios pueden aprovechar descargándoselas en las actualizaciones. Archivos e impresoras compartidas usando TCP/IP. En una red doméstica o de trabajo, no siempre se tiene un periférico por cada uno de los ordenadores de la red, como por ejemplo una impresora por cada equipo. Sin embargo, es posible que un periférico conectado a un equipo de la red sea utilizado por otro ordenador. Podemos suponer que se trata de una red a la cual están conectados el equipo A y el equipo B. Entonces, si el equipo A tiene una impresora conectada y el equipo B necesita utilizar esa impresora, puede hacerlo sin necesidad de desconectar la impresora de su equipo original. Teniendo en cuenta esta situación, el no configurar adecuadamente el uso compartido puede dejar expuesta la información almacenada en medios de almacenamiento, valga la redundancia, así como la información que se puede llegar a quedar en el caché o en la memoria de los dispositivos externos. NetBIOS habilitado sobre TCP. NetBIOS es un protocolo de red que viene activado por defecto en las tarjetas de red en Windows. Es algo obsoleto y hoy en día no es muy utilizado. Sin embargo, puede tener vulnerabilidades que son aprovechadas por los piratas informáticos para llevar a cabo diferentes métodos de ataques. Básicamente lo que permite NetBIOS es que las aplicaciones se comuniquen con la red. Un equipo en una red local se comunica con otro a través de una conexión utilizando lo que se conocen como datagramas NetBIOS. Su función es establecer la sesión y mantener las conexiones. Hay que mencionar que este protocolo necesita de otros protocolos para transportar datos tanto en redes inalámbricas como en redes LAN. Esto es así ya que opera en la capa 5 del modelo OSI y no tiene un formato de datos para la transmisión. Redes o sistemas informáticos no aislados de otras redes o sistemas. En informática tenemos los cortafuegos, que son sistemas utilizados para separar una máquina o una subred del resto de la red para protegerla de intrusiones externas que puedan suponer una amenaza a la seguridad. La zona protegida se llama perímetro de seguridad y la protección se realiza separándola de una zona externa no protegida llamada zona de riesgo. Evidentemente, la forma de aislamiento más efectiva para cualquier política de seguridad consiste en el aislamiento físico, es decir, no tener conectada la máquina o la subred a otros equipos o a internet. De lo que se trata es, precisamente, de proteger datos archivados que tienen que estar disponibles para ser transportados. Recordemos lo que el profesor de informática de la Universidad de Purdue de Estados Unidos y experto en seguridad informática Gene Spofford dijo:
El único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un búnker de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardias bien pagados y muy bien armados. Y aún así, yo no apostaría mi vida por él. Contraseñas potencialmente débiles. De acuerdo con una encuesta realizada por Avast, el 95% de los mexicanos no incluyen la siguiente información al crear contraseñas: números, caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas, y no crean contraseñas que tengan al menos 10 caracteres de largo. La encuesta, la cual fue realizada entre 1,422 usuarios de Avast en México en enero de 2019, también encontró que el 43% usa la misma contraseña para proteger varias cuentas, poniendo además todas sus cuentas en riesgo de ser hackeadas. Los siguientes factores son los que afectan directamente a las contraseñas. 1. Demasiada información. Muchos mexicanos incluyen información personal en sus contraseñas, información que a menudo se puede encontrar en las cuentas de las redes sociales y que los atacantes pueden usar potencialmente para descifrar contraseñas como pueden ser su nombre propio o el nombre de un familiar, el 18% de usuarios, palabras relacionadas con su hobby, el 15% de usuarios, su cumpleaños, el 11% de usuarios, el nombre de su mascota, el 9% de usuarios, nombre de celebridades, el 8% de usuarios, el nombre de su libro o película favorita, el 7% de usuarios, parte de la dirección de su casa, el 4% de usuarios, y por último, el nombre del sitio web que usa la contraseña, el 3% de usuarios. 2. Credenciales débiles. A pesar del aumento de las violaciones de datos de alto perfil, la encuesta reveló que los mexicanos todavía no están creando contraseñas seguras. En particular, muchos no logran hacer que sus contraseñas tengan al menos 10 caracteres de largo, incluyan números, caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas. Esto es un 95% de usuarios. Los delincuentes cibernéticos recopilan datos personales como credenciales de inicio de sesión provenientes de varias fuentes, incluidas las violaciones de datos y las ventas en la Deep Web, para que otros delincuentes informáticos abusen de ellas. Un dato muy importante que vertió Avast es que hace no mucho se lanzó la colección número 1, la cual involucró 87 GB de datos personales robados, y estos incluían más de 770 millones de direcciones de correo electrónico y sus contraseñas. Antivirus desactualizado o inapropiado. Los virus informáticos han evolucionado de tal manera que hoy en día nadie se cuestiona la importancia de tener un programa antivirus en su ordenador, ya sea en casa o en la oficina. Todos somos conscientes de los riesgos que corremos al utilizar nuestro ordenador sin una protección contra esas amenazas que vienen y se propagan por la red, pero ¿estamos realmente protegidos simplemente instalando en nuestra máquina un antivirus o debemos realizar alguna tarea más? La mayoría de las personas caen en el mismo error. Compran un antivirus, lo instalan y una vez hecho esto se despreocupan, hasta que de golpe su máquina cae infectada. Debemos entender la importancia de actualizar regularmente nuestra protección antivirus, y esto se hace entendiendo un poco el funcionamiento de los programas antivirus diseñados para salvarnos la vida en más de una ocasión. Un programa antivirus consta de 3 partes bien diferenciadas. 1. Interfaz de usuario, que es cómo lo veo, configuro y uso. 2. Motor de antivirus, cómo busca amenazas dentro del equipo. Y 3. Patrón de definiciones, que es la base de datos de las amenazas, surgimiento y formas de reparación de archivos infectados. Además, debemos considerar la procedencia del mismo, ya que al no adquirir una licencia oficial del proveedor podemos caer en situaciones de riesgo, ya que no sabemos si quienes crean los parches o activadores son realmente buenas personas. Navegadores con versiones no recientes. El navegador es una herramienta muy utilizada por cualquier usuario habitual de Internet. Actualmente, en el mercado existen diversos navegadores, unos más usados que otros. Si tu ordenador es un PC, es posible que el navegador que venga instalado por defecto sea Internet Explorer, mientras que si has adquirido un Mac, tendrás instalado Safari. Adicionalmente, puedes usar otros navegadores que requieren instalación como son Google Chrome, Opera o Mozilla Firefox. Sea cual sea el navegador que uses, en todos ellos se dan actualizaciones con cierta frecuencia y existen diversas versiones de cada uno de ellos. ¿Por qué deberíamos actualizar un navegador? Actualizar un navegador es importante principalmente por 3 razones. 1. Seguridad. Uno de los motivos que recomiendan que actualices tu versión del navegador es la seguridad. Las versiones antiguas están sometidas a riesgos ya que son más vulnerables ante la entrada de virus o de malware. Es importante proteger el ordenador manteniendo el navegador en sus últimas versiones.
2. Fallos de funcionamiento. Los fallos de funcionamiento en los navegadores son derivados de fallos que se van corrigiendo en diversas versiones. Así, al actualizar tu navegador, estás mejorando su funcionamiento y el rendimiento de tu navegación. 3. Mejor rendimiento. Un navegador actualizado ofrece un mejor rendimiento que uno sin actualizar. Esto es así, sobre todo porque habitualmente los navegadores van incorporando mejoras y nuevas funciones que ayudan en la navegación y facilitación de las búsquedas. Mantener un navegador actualizado ofrece importantes ventajas para cualquier persona al usar el ordenador. Además de las razones mencionadas, es importante que el navegador funcione y se integre perfectamente en el sistema operativo que se esté usando. En muchos casos, si no se actualiza, es posible que el rendimiento del navegador no sea el adecuado en relación con la versión del sistema operativo instalado en el ordenador. Ejecución de archivos de programa de dudoso origen. El peligro disfrazado. Los especialistas explican que muchos virus llegan disfrazados de mensajes que aparecen en nuestra bandeja de correo electrónico durante conversaciones o a través de chats o mediante ficheros que se encuentran en la red. Para evitar que se afecte el sistema, se recomienda no abrir ni aceptar archivos de un destinatario confiable o un sitio oficial. Por ejemplo, en 14 de febrero podríamos encontrar ficheros con nombres como I love you, te amo, te quiero, in my dreams, true love, entre otras, que al ejecutarlos, estos podrían instalar en nuestra máquina algún virus informático. Una de las recomendaciones más básicas es que cualquier fichero que encontremos en internet sea analizado a través de nuestra herramienta antivirus. Respaldos de información no actualizados. Básicamente, el respaldo de información, también llamado backup o copia de seguridad, es el procedimiento que se implementa cuando queremos tener resguardados nuestros datos o documentos en caso de que suceda algún imprevisto con nuestros sistemas informáticos, más precisamente en los discos duros, ya que estos son bastante delicados y son uno de los componentes informáticos con más alta probabilidad de presentar fallos. Un respaldo de información bien organizado y estructurado nos permitirá volver a acceder a nuestros documentos para continuar trabajando con la mayor velocidad y eficiencia posibles, además de evitar que información importante se pierda y con ella años de trabajo. Uso de Web y WPA, Wireless Equivalent Privacy and Wi-Fi Protect Access. Web y WPA son dos protocolos de seguridad inalámbrica más utilizados. Aunque su propósito es el mismo, son diferentes. Dichos protocolos no solo evitan que se realicen conexiones no deseadas a tu red inalámbrica, sino que también cifran tus datos privados enviados a través de Internet. No importa lo protegida y cifrada que se encuentre en nuestra red, las redes inalámbricas no cuentan con el mismo nivel de seguridad que las redes cableadas. Estas últimas, en su nivel más básico, transmiten datos entre dos puntos, A y B, conectados por un cable de red, conexión punto a punto. Para enviar datos de A a B, las redes inalámbricas lo transmiten dentro de su alcance a todas las direcciones a cada dispositivo conectado que esté escuchando, lo que las hace estar más expuestas potencialmente. Algunas de las funciones para diferenciar a Web y WPA son la encriptación. La encriptación web es bastante débil, utiliza claves de 40 bits que pueden llegar a ser de 5 a 29 caracteres, mientras que WPA utiliza 128 bits que pueden llegar a ser 20 a 63 caracteres. Utilizan también claves estáticas, mientras que WPA puede utilizar claves dinámicas. Estas claves tienen que ser de distribución manual en web y en WPA pueden ser automáticas. Y por último, la autenticación, que en web es bastante débil y en WPA son bastante fuertes a través del estándar 802.1x. Pues bien, por esta sesión será todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.